Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikis. Ya estamos en la última conferencia sobre la historia de dos culturas. Ya vamos a entrar la etapa final para ver cómo las dos culturas han interactuado en la historia, desde tiempos de Cristo hasta hoy. En el año 30 después de Cristo, en la resurrección de Jesucristo, o antes de la resurrección, lo que tenemos es una cultura dominada, primero por los griegos, la cultura griega y la filosofía griega que estaba empezando a desarrollar en los años 600 a.C. en base de una filosofía naturalista, decir que sistema cerrado, no hay milagros, no hay dioses, todo tiene que ser explicado por causas naturales, causa y efecto. Entonces esa fue la mentalidad, lo que fue impuesto sobre la mayoría de los territorios conquistados por Alejandro Magno. Y ahora los judíos, los hebreos, tenían la libertad de mantener su propia cultura, que adoraba el Dios único, el Dios soberano, pero tenía invitación de estudiar Alejandro. Tenía invitación de estudiar la filosofía griega en varias diferentes ciudades, aún en Éfeso. Eso es lo que tenemos por medio del libro de Juan. Juan estaba en Éfeso, pero Juan mantenía su cultura y trataba de comunicar a la cultura griega, la cultura helenizada, por medio de diferentes conceptos que eran reconocidos en la filosofía griega, pero que tenía entonces aplicación al evangelio, la vida de Jesucristo. Entonces el pensamiento griego o naturalista dominaba las culturas hasta el tiempo de Jesucristo. En el año 30 más o menos, después de Cristo, después de su muerte, y en la resurrección de Jesucristo, en Pentecostés fue nacido la iglesia. La iglesia fue nacida, pero con el nacimiento de la iglesia, con poder del Espíritu Santo, murió también el naturalismo. No puede tener el naturalismo al mismo tiempo del nacimiento de una iglesia con poder. Porque si hay potencia de poder del Espíritu Santo, no puede imponer entonces el naturalismo, porque son contrarios, son poderes, pensamientos contrarios. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo judío ya fueron destruidos, ya nuevamente por las fuerzas romanas. Habían diferentes guerras y no se sabe exactamente lo que pasó, pero se quedó destruidos, deportados. Los judíos, los hebreos, su templo destruido, su centro de adoración, su centro de su cultura ya fue destruida. Ya tenemos dispersado la iglesia recién nacida en Pentecostés, ya está dispersada, está en varios lugares ya. Y lo que tenemos cuidando la iglesia son los padres eclesiásticos. ¿Y quiénes eran? Mayormente eran griegos. Entonces está interpretando ya las escrituras hebreas por medio de la mente griega. Y tienen diferentes mecanismos de interpretar. Si está leyendo entonces un pasaje que puede tener milagros o puede tener otras cosas que se choquen con el pensamiento griego, se explican por medio de alegorías, diciendo, ese no es literal, ese no es una alegoría para enseñarnos algunos principios, pero no es historia. Mientras que los hebreos creían todo como historia. La creación en 6 días era historia. Y el diluvio era historia. Y la torre de Babel era parte de la historia.
ahora está siendo leído como todo como principios. Tienen buen principios, pero no es historia real porque incluye milagros. Entonces ya está empezando a cambiar el sentido bíblico, está empezando a cambiar y dejar el Espíritu Santo. Ya vamos a hacer más doctrinas, ya vamos a hacer más prácticas, ya vamos a tener más creencias. Pero está dejando al lado el Espíritu Santo en lo que el poder de la iglesia era en la paciencia del Espíritu. Y con tiempo el Espíritu está dejado a un lado porque la nueva cultura no enfoca, no tiene de verdad no está centrada en el Espíritu. Y esa es una gran diferencia. En la siguiente serie de estudios, la cultura occidental, como yo soy occidental, difícil es de incluir el Espíritu en todo lo que hacemos. Es fácil de pensar Espíritu, pensar en Dios en los domingos, pero difícil incorporar a Dios y el Espíritu Santo en nuestro trabajo de lunes a viernes. Y ese para mí es difícil, mientras que los de la cultura no occidental, el poder de los espíritus influyen en todo lo que hacen. Y eso es lo que aprendí, es que la gente, aunque no sea hebrea, la gente rural, donde vivíamos en Bolivia, la gente rural tenía una base bien espiritual. Los espíritus gobiernan todas las facetas de su vida. Tiene que hacer sacrificio al espíritu del río para pescar. Tiene que hacer sacrificio al espíritu de cazar. Tiene que hacer sacrificio al espíritu de bosque para tumbar los árboles, para construir casa. Es que todo está dominado por el espíritu. Mientras que en mi mundo, en mi cultura, el espíritu está contenido en una cajita, a este lado nomás, y se deja, lo dejamos escapar el espíritu los domingos. Pero ¿qué pasa entonces el lunes al viernes? Esa es mi tendencia occidental. Entonces, eso es lo que pasaba en la iglesia. La iglesia perdía la potencia del espíritu. Pero la iglesia, siendo ya adoptada por otras culturas, por la cultura griega y luego por la cultura romana, ya la iglesia crecía en diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes que no eran exactamente la misma de nacimiento en la cultura hebrea. Se cambió mucho. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en interpretar las escrituras, en imponer nuestra cultura en su interpretación, pensando que es como yo creo, como yo entiendo, como yo. Tenemos que entrar, si queremos entender la intención original de los autores, tenemos que entender la cultura original. En Roma, alrededor del año 1300 después de Cristo, un grupo de intelectuales dice que era hora de dejar atrás las viejas supersticiones. Un grupo de intelectuales dicen que ya es hora de dejar atrás las supersticiones, es hora de dejar los dioses, es dejar atrás los milagros, es dejar. Ese suena familiar, ¿no? Suena como lo que pasó en Grecia en el año 600 a.C., cuando nació entonces la filosofía naturalista. Y ahora tenemos en Roma, el año 1300 después de Cristo. Quiere dejar atrás las viejas supersticiones, no más autoridad eclesiástica, no más sobrenatural. Así nació el periodo del Renacimiento. El Renacimiento. ¿Qué quiere decir Renacimiento? En inglés es un poco difícil, es un poco sin entender, porque es Renaissance. Pero no suena muy familiar, pero Renacimiento, en castellano se sabe qué quiere decir Renacimiento, qué quiere decir nacer de nuevo.
Entonces, ¿qué es lo que fue nacido de nuevo? Algo para nacer de nuevo tenía que morir. Tenía que nacer la primera vez. ¿No? Luego tenía que morir. Y luego tenía que nacer de nuevo. Renacimiento. ¿Y cómo dice? Dejar atrás las supersticiones. No más autoridad eclesiástica. Este suena exactamente como los griegos. Los griegos cuando decían, ya no más milagros, ya no más dioses, ya no más supersticiones, ya no más poder, autoridad eclesiástica, no más tradiciones. Este fue nacido en el año 600 a.C., pero murió en el tiempo de Cristo, porque Dios mostró por medio de Jesucristo y los discípulos poder, milagros, y murió la filosofía naturalista. No totalmente, pero suficiente que ya no controlaba la mente de la cultura. Pero ahora, el renacimiento. ¿Renacimiento de qué? El renacimiento de la filosofía naturalista griega, como potencia, como para controlar la mente del hombre, para controlar la cultura, para controlar el imperio, el mundo. Y ahora, el imperio es grande. El imperio es casi único. Un mundo. Eso es lo que es la meta de muchas de las empresas y gobiernos. Es combinarse para hacer un mundo. Un imperio. Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies en el año 1859. Hasta este tiempo, 1859, existió en las ciencias cristianos que creían que Dios había creado y que vamos a investigar la creación de Dios porque vale la pena, porque hay un diseño, hay un propósito. Fue no solamente diseñado, fue creado y vamos a descubrir lo por qué, cómo funciona. Ese fue el motivo de fundar la ciencia moderna. Pero en los tiempos de Charles Darwin, él empezó con el movimiento de el origen de las especies. ¿Cómo origen? Origen natural, por medio de la evolución, por medio de la selección natural. Él está impulsando un nuevo movimiento dentro de la cultura. El nuevo movimiento es la filosofía naturalista. Es que ya no tenemos que pensar en Dios. Vamos a ser libres todo porque no hemos sido creados, hemos evolucionado por medio de procesos naturales. Publicó en 1859. En el año 1925 todavía fue prohibido de enseñar la teoría evolucionista en las escuelas públicas. Pero en este juicio, hubo un juicio de Scopes, ya fue un cambio. Ya fue el cambio hasta que se cambió tanto la cultura de lo que ya fue prohibido de enseñar la creación en las escuelas públicas. Ya fue prohibido de enseñar que algo fue diseñado. No, es que hay que enseñar que todo es sin propósito, por casualidad, con tiempo, materia, en explosiones, todo ha llegado a existir. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde? ¿En qué cultura estamos? Aquí está un juicio de Kitzmiller versus Dover en el año 2005. ¿Qué pasó? Algunos padres, algunas familias estaban un poco molestados en lo que las escuelas públicas estaban enseñando nomás una teoría, un modelo científico de la ciencia, la evolucionista. Es decir, la evolución proviene de los griegos,
proviene de los tiempos de los filósofos griegos desde el año 600 a.C. La evolución pertenece a una cultura occidental. Queremos nuestra cultura tener representación también en las escuelas públicas. Entonces querían tener también el modelo creacionista, el modelo de diseño inteligente, quería tener otros modelos. Pero el juez decidió, llevando el juicio, la decisión, el juez decidió diciendo, si bien las explicaciones sobrenaturales pueden ser importantes y tener mérito, pueden ser importantes y pueden tener méritos. ¿Qué quiere decir? El juez no estaba convencido. Decían, no, puede ser que pueden tener mérito para algunas personas, pero en este caso no tienen mérito. Si bien las explicaciones sobrenaturales pueden ser importantes y tener mérito, pero no son parte de la ciencia. ¿Por qué? Esta convención de la ciencia autoimpuesta, no sé si entiende, esta convención de la ciencia que es autoimpuesta, la ciencia funciona bajo una convención. Una convención quiere decir que la gente, los científicos, han llegado a un acuerdo de cómo hacer ciencia. Esa es convención, autoimpuesto. Esta convención de la ciencia autoimpuesta que limita la investigación a explicaciones naturales. Si va a hacer ciencia y si observa un evento, tiene que explicarlo por procesos naturales. Si un ángel le hablaba, tengo que explicarlo por procesos naturales. Tengo que decir que era un trueno. No puedo decir que era un ángel que me habló. No puedo, no es opción. Autoimpuesto, que limita la investigación a explicaciones naturales y comprobables sobre el mundo natural. Vivimos en un mundo natural. Si Dios lo creó, el mundo no es un mundo natural, es un mundo creado por lo sobrenatural. Y lo sobrenatural tiene exceso, depende sus reglas, depende su cosmovisión, depende su cultura. Entonces, para llamarlo un mundo natural es para decir ya no fue creado. Esa es mi cultura, cultivando la idea, no fue creado. Y es conocida por los filósofos. Es un juez que está haciendo una decisión científica. Refiere a los filósofos. Por los filósofos como el naturalismo metodológico. Y a veces se la conoce como el método científico. No sé si entiende, pero cuando habla del naturalismo metodológico, lo que quiere decir es que los métodos de hacer ciencia tienen que ser naturalistas. Pero usted puede ir a su casa o puede ir el domingo a la iglesia a adorar a Dios, pero no en el laboratorio. Como científico, sus métodos tienen que ser naturalistas. Y ahora, hay otros que dicen, no, ese es ilógico. No es lógico de practicar una cosa durante la semana y ir al culto los domingos. Esos son metafísica. Entonces, son naturalistas metafísicas. Que quiere decir que no es el método, es la metafísica. Que quiere decir es que en toda la realidad no existe Dios. Es natural en todo lado. No importa que sea lunes a viernes o el domingo, Dios no existe. Ese es el naturalismo metafísica. Pero en el naturalismo metodológico, quiere decir, no solamente los métodos tienen que ser naturalistas. Y a veces se les conoce como el método científico. Entonces el método científico
es en base de la filosofía naturalista. Y una de las reglas es lo sobrenatural no existe. Vamos a entrar en mucho más profundidad en la ciencia y cómo funciona la ciencia. Ese será después de tocar la cultura, después de tocar la cosmovisión, la teoría, los prejuicios y los hábitos. Entramos en aplicación a la ciencia y cómo la ciencia es producto de los 4 factores en lo que habla el Stephen Jay Gould. Volviendo a una cita anterior, la historia de la filosofía por Brian McGee. Los primeros filósofos estaban haciendo 2 grandes rupturas con el pasado simultáneamente. En primer lugar, estaba tratando de comprender el mundo mediante el uso de su razón, sin apelar a la religión, la revelación, la autoridad o a la tradición. Ese fue el principio de nacimiento de la filosofía naturalista griega en el año 600 a.C. Ese es el nacimiento, esas son sus reglas, esa es su fuente de conocimiento confiable. ¿Cuál es su fuente? Su fuente es la razón, sin apelar a la religión, la revelación, la autoridad o la tradición. Ese es el nacimiento. ¿Cuándo fue el renacimiento? En el año 1300 en Roma, en el 1700 con Francia. El renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Renacimiento que fue nacido en el año 600 antes de Cristo. La historia es interesante. Volviendo a la cita, que es base de toda esta serie, es primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma que los percibimos. Stephen Jay Gould. El diagrama, las inquietudes, las preguntas, el mundo, el experto o la experta, su interpretación del mundo es por medio de su propia personalidad. Esta persona no puede entrar y dejar de ser persona. Para ser persona es para tener personalidad, es para tener cultura, es para tener teoría, hábitos, prejuicios. Por eso, las líneas coloridas son representantes de la interpretación de una persona que está interpretando influido por los 4 factores. Espero que haya sido algo para incentivar algo de pensamiento más profundo. Pero nosotros, como seres humanos, somos personas. Y vamos a implementar siempre personalidad, algo de nuestra experiencia, de los 4 factores de Stephen Jay Gould en nuestra forma de entender el mundo. No tenemos acceso directo al mundo. No tenemos acceso directo a las evidencias. Las evidencias son interpretadas por los lentes y los lentes siempre son compuestos por los 4 factores. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir con definiciones de los 4 factores para ver cómo influyen. Pero ahora creo que podemos empezar a ver un poco cómo la cultura influye. Y ahora en la siguiente serie vamos a ver los diferentes factores, diferencias entre la cultura occidental y la cultura no occidental en mi experiencia propia en el aula. Gracias. Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nikist. Y de nuevo, para comunicar con nosotros por medio de correo electrónico de thn.academia@gmail.com. Gracias.
Gracias. Espero verlos en la próxima serie de videos que es sobre la cultura occidental versus la cultura no occidental. Gracias. Gracias por acompañarme. Hasta luego.